Si estas inteligencias nos ayudan a resolver problemas, lo que tenemos que hacer nosotros es ampliar la frontera, ver nuevos problemas. Así como hoy no es un gran desafío sumar, porque tengo el celular que suma por mí, bueno, habrá que descubrir nuevos desafíos. Los seres humanos debemos, efectivamente, la inteligencia es adaptarse. El desafío hoy es adaptarse a este nuevo mundo. Eduardo, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con la filosofía? ¿Por qué hay tanto filósofo metido en esta discusión? Hay muchos planos. Un plano muy importante es el plano normativo. Cuando uno entrena o desarrolla inteligencia artificial, hay un montón de cosas que hay que decidir, que son valorativas o normativas. Y ahí es donde entramos nosotros. Sin duda alguna, una sociedad toma decisiones acerca de cómo convivir, qué tipo de valores tiene, etcétera, etcétera. Y gran parte, como vos sabés, de la filosofía es analizar, discutir y estudiar los valores, cómo llegamos a acuerdos, en qué estamos en desacuerdo, etcétera, etcétera. Delegar eso en manos de empresas privadas es una decisión. Que el Estado tome decisiones sustantivas acerca de quién entrena, cómo se entrena, es otra decisión. Y ahí estamos los filósofos, que explicitamos problemas, los analizamos, los discutimos y hacemos teorías sobre eso. Y sobre todo hacen preguntas. Y sobre todo hacemos preguntas y cuestionamos. Nos preguntamos por los sesgos, nos preguntamos por las elecciones valorativas, nos preguntamos por las decisiones. Como vos sabés, los modelos de lenguaje toman decisiones, hacen inferencias. Los usuarios los consultamos, las empresas los consultan, y esas decisiones no son neutrales. Y bueno, los filósofos hacemos preguntas acerca de ese entrenamiento, de esas decisiones iniciales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un plano. Eduardo, ¿está bien hablar de inteligencia cuando se habla de inteligencia artificial? ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que está bien. O sea, por supuesto depende de discusiones sustantivas a lo largo del tiempo en la filosofía, en la psicología cognitiva, en la epistemología. Pero una manera de medir inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver problemas. Y sin duda alguna, cualquier persona que haya experimentado con inteligencia artificial sabe que los seres humanos utilizamos inteligencia artificial para resolver problemas. Así que yo me siento cómodo hablando de inteligencia artificial. Aunque uno no puede hablar de subjetividad en una máquina. Bueno, claro, ese es el otro plano. El plano de si uno efectivamente piensa que la inteligencia es algo que tiene que ver con la subjetividad, con la primera persona, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una larga tradición en filosofía que piensa estos temas de esa forma. Efectivamente, podríamos tener inconvenientes en pensar que mi teléfono es una inteligencia que convive conmigo. Porque lo que me preocupa es dónde queda el humano en todo esto, en toda esta discusión. ¿Y quién lo está defendiendo? ¿No? Hay como mucho avance de lo tecnológico, mucho avance de estos modelos de lenguaje, y me preocupa la pérdida de humanidad en el proceso. ¿Cómo lo ves vos? Sin duda esa es una preocupación. Fíjate que en la pregunta anterior yo te contesté, y depende de cómo uno mire las cosas. Si uno las mira en primera persona, y si yo me miro a mí mismo en primera persona, pienso en cómo yo reflexiono, la conciencia, etcétera, etcétera, es una visión. Si yo te miro a vos en tercera persona y te analizo, por supuesto tengo un montón de hipótesis acerca de quién sos vos, etcétera, etcétera, pero no ingreso en tu subjetividad de manera inmediata. Esa distinción es muy vieja en filosofía. Y entonces una manera de pensar en la inteligencia es pensarla en tercera persona. Así como te veo a vos en tercera persona, veo mi celular en tercera persona. Y juzgo. Por supuesto, una cosa eran las calculadoras estas antiguas de hace 30, 40 años que nos ayudaban a sumar y a restar, y otra cosa es hoy, cuando interacciono con mi modelo de lenguaje y le pregunto cómo llego a este estudio de grabación. Yo delego
el conocimiento de la ciudad de Buenos Aires en mi celular. Y en algún sentido pienso que es mejor que yo a la hora de tomar decisiones en ese respecto, no en otro respecto. ¿Cómo quedamos los seres humanos? Y bueno, como todo cambio tecnológico, como toda revolución tecnológica, requiere muchísima atención de nosotros, los expertos, y también del Estado, que sin duda alguna tiene que regular. Esta es la gran discusión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos para vivir en un mundo que ya no es el mismo mundo que antes, que tiene estos artefactos o estas inteligencias que conviven con nosotros y que van a seguir conviviendo, aunque nosotros nos quejemos? Artefactos en los que cada vez delegamos más funciones que hacía antes nuestro cerebro, nuestra mente. Vos decías, bueno, delego en mi teléfono o en una inteligencia artificial cómo llego a este estudio de grabación. Y así delegamos en un montón de situaciones. Y hay gente, neurocientíficos preocupados, que hacen ensayos y hablan de una inteligencia, una IA, la inteligencia atrofiada, algo así como que nuestro cerebro va perdiendo cada vez más capacidad en manos de la tecnología. ¿Qué es lo que ves detrás de eso? A ver, hay algunas cosas que son completamente innegables. Yo me miro a mí mismo. Cuando yo era joven y hacía cálculos matemáticos, los hacía mentalmente. A lo sumo usaba un lápiz y un papel y sin duda alguna sabía hacer estas cosas con cierta facilidad. Siempre tuve ciertas facilidades para eso. Hoy, si quisiera hacer lo mismo, bueno, tengo que ponerme a pensar, porque la verdad he delegado hace tiempo en la calculadora, en el celular, cómo hacer cierto tipo de cálculos. Esto es así desde antes de los modelos de lenguaje y de la inteligencia artificial tal como la conocemos hoy. Y que hay cosas que antes yo podía hacer mejor que ahora, sin duda. Te cuento algo que le puede parecer al resto de la gente bastante significativo. A muchos les pasa que la idea de ubicarse en las ciudades. Yo soy, o era, no sé, muy bueno en cuanto a las ubicaciones geográficas. Viajaba, enseguida me daba cuenta, en Buenos Aires ni hablar. Hoy por hoy, después de usar Google Maps o la aplicación de Apple al respecto, y ya no soy tan bueno, sinceramente. Pero bueno, es cierto que existen las aplicaciones y que lo hacen bien. Y es cierto que cuando uno está en una situación nueva, en una nueva ciudad, necesita hacer eso a los efectos de ser más eficaz, ser más eficiente. El desafío es, efectivamente, no atrofiarse. Los que además de hacer ciencia enseñamos, tenemos un gran desafío por delante, porque ya ciertas cuestiones que antes pensábamos que ayudaban a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades abstractas, ya no son las mismas. No van a ser las mismas. ¿Cómo es eso? Yo enseño lógica. Entonces, hoy por hoy los desafíos son otros. Por supuesto, yo tengo que dar por sentado que en el aula nosotros diseñamos un programa, un sistema que se llama TAUT, que por supuesto resuelve todos los ejercicios que pueden resolver los estudiantes. Yo lo testeo de vez en cuando, le hago las mismas preguntas que puedo hacer en un final de lógica en la universidad y este tipo de, entre comillas, inteligencia se desempeña muy bien, saca muy buenas notas de acuerdo a lo que yo mismo haría. Entonces el desafío es otro. El desafío en el aula, el desafío en que los seres humanos sigamos teniendo habilidades abstractas y podamos resolver problemas distintos, efectivamente es otro al que era hace 10 años atrás. Vos decís que estamos perdiendo capacidades, pero el desafío es incorporar nuevas capacidades. Deberíamos. Y el desafío es proyectar problemas nuevos. Si estas inteligencias nos ayudan a resolver problemas, lo que tenemos que hacer nosotros es ampliar la frontera, ver nuevos problemas. Así como hoy no es un gran desafío sumar, porque tengo el celular que suma por mí, bueno, habrá que descubrir nuevos desafíos. Los seres humanos debemos, efectivamente, la inteligencia es adaptarse. El desafío hoy es adaptarse a este nuevo mundo. Y pienso que el desafío también en algún sentido, Eduardo, es quién conduce ese proceso de nuevos problemas. ¿Cuáles son esos nuevos problemas y de algún modo si las sociedades están en capacidad de diseñar o de hacer las preguntas sobre esos nuevos problemas o si lo vamos a dejar en manos de 5 tipos en Silicon Valley? Eso es sin duda el gran desafío, democratizar el acceso a la tecnología. De alguna manera, en una sociedad democrática,
Algunos conducen más que otros, dado que las sociedades no son completamente igualitarias, pero lo que uno da es oportunidades de acceso. El problema es no tener oportunidades de acceso. En ese caso uno delega implícitamente a otros la toma de decisiones y la búsqueda de nuevos problemas. Hay en este campo además efectivamente cierta asimetría. Hay varios tipos de asimetrías. Una asimetría es que siempre en campos científicos de desarrollo tecnológico-científico va a haber una subcomunidad, la comunidad de los científicos, que deberían estar en la vanguardia de la búsqueda de nuevos problemas. Y por otro lado son las decisiones de los estados. Vos podés vivir en un estado que desarrolla inteligencia artificial o podés vivir en un estado en donde no se desarrolla inteligencia artificial. Eso condiciona tu acceso y el acceso de los ciudadanos en un país en donde vos podés consumir tecnología, pero no necesariamente saber qué tipo de tecnología estás consumiendo. Vuelvo sobre algo que mencionaste al principio que tiene que ver con los sesgos y lo uno con lo que hablábamos recién, con los 5 tipos que parecen manejar todo desde Silicon Valley. ¿Cuánto te preocupa ese panorama? Muchísimo. Muchísimo en varios niveles. Estamos en un momento de la historia de los estados en donde los estados nacionales han dejado de tener la preponderancia que tenían antes. Y eso es un grave problema. Fíjate que en nuestra conversación no estamos hablando de Europa o Estados Unidos, estamos hablando de empresas. Obviamente los estados nacionales siguen teniendo opiniones y políticas, y es importante que las sigan teniendo, pero hay un nuevo actor. Y sobre todo en este campo se ve muy claramente. Hay 10 actores fundamentales que marcan la cancha. Y el resto, efectivamente, trata de incorporar políticas, trata de imponer eventualmente ciertas restricciones, pero por el momento no se ha sido demasiado exitoso. Y parecen ser negocios muy, como dicen los economistas, muy integrados. Se han integrado en lo que tiene que ver con lo tecnológico, lo logístico, el desarrollo de contenidos. Completamente. Y además, si se quiere, hasta en el imaginario colectivo. Hoy pareciera que no vamos a poder resolver ningún tema si no estás consumiendo inteligencia artificial, si no estás consumiendo algún modelo de lenguaje. Vos te pasará todo el tiempo. Te encontrás con amigos, te encontrás con empresarios, te encontrás con periodistas. Todo el mundo, cuando sabe que te dedicas a esto, enseguida te empiezan a hacer preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué suscripción tengo? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué no resuelvo? ¿Cómo hago? Ese es el gran desafío. Y el otro tema que parece ser un tema social, una preocupación social, hasta personal, económica, que tiene que ver con el trabajo. El futuro del trabajo o el futuro del empleo, para ser más concretos. Las máquinas reemplazando buena parte de las funciones que hoy en el mundo laboral hacemos los humanos. A mí me parece que eso además tiene un aspecto filosófico que vale la pena abordar y que tiene que ver con que de algún modo nuestro empleo, la tarea que realizamos cotidianamente también es una carta de identidad, es nuestro modo de presentarnos ante el mundo. Y me preocupa un poco qué va a pasar con esa identidad cuando ya esa tarjeta que diga Claudio Martínez, periodista, ya no lo pueda decir, diga Claudio Martínez y se abra un vacío y un silencio. Dependerá mucho de las decisiones políticas que tomen los estados respecto de efectivamente qué tipo de cultura queremos tener. Dependerá mucho de eso. No sabemos. Lo interesante de la historia es que uno no sabe lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Lo bueno es que uno se haga las preguntas. ¿Qué queremos ser? ¿Y qué decisiones hay que tomar para hacer eso? Pensar que no va a haber desarrollo tecnológico y que eventualmente se van a eliminar estas cosas es imposible. Sí. Ahora bien, si dado que va a suceder, lo importante es anticiparse. ¿Qué va a pasar con tu trabajo? Acordate de la época de los locutorios. Bueno, no hay más locutorios. Ahora, de alguna manera, surgieron otros trabajos, otros puestos, otras cosas. Eso se puede hacer de manera traumática o de manera coordinada. El punto es planificar y anticipar. Lo que veo, Eduardo, que a diferencia de otras revoluciones industriales, se supone que estamos en la 4ª, hubo tiempo, hubo transiciones. Y
me da la sensación de que esta etapa está determinada por la velocidad. La velocidad de los cambios es algo que, como decías vos hace un rato, todo el mundo te pregunta por la inteligencia artificial porque la percepción es que hay algo que está pasando y está pasando muy rápido y me puedo quedar descolgado. Sí, es eso. O sea, nos podemos convertir en analfabetos porque no sabemos qué hacer con eso. Entre otras cosas, parte de lo que sucede con el imaginario general es que se tratan de oráculos, ¿sí? Seres que nos contestan cualquier pregunta de manera correcta, sin ningún tipo de error, o en términos un poco más técnicos, de alucinaciones. Sí. Los expertos sabemos que efectivamente hay que saber hacer preguntas, hay que cuestionar lo que nos contestan. En algún punto, fíjate, lo que yo te estoy pidiendo es que transformes el oráculo en humano. Si yo hablo con vos o vos hablas conmigo y me haces preguntas, por supuesto sabes que soy humano y que puedo equivocarme y que te voy a dar eventualmente la mejor opinión, pero la mejor opinión que tengo hoy. La gente suele tomar a estos modelos de lenguaje como si fuesen oráculos o dioses, que todo lo que dicen es verdadero, y eso no pasa nunca. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, hay que llamar la atención, hay que cuestionar, hay que saber interactuar. En términos un poco más técnicos, hay que hacer prompts correctos para preguntar correctamente, hay que darles contextos correctos, etcétera, etcétera. Y aún así, dado que están entrenados por nosotros, con la información que nosotros mismos produjimos, con los parámetros que nosotros pusimos en el modelo, va a ser siempre falible. Eso es todo. Es una herramienta de consulta que puede darnos información valiosa, muy rápido, pero es falible, como todo. Y hay algo que hay que ser honestos, uno no le puede echar solo la culpa a la inteligencia artificial, y que creo que tiene que ver con esta deriva que ya tiene casi 3 décadas de lo que podríamos llamar la cultura digital. Ajá. Y que mi percepción es que ha producido una enorme fragmentación y que la inteligencia artificial, si se quiere, vino de algún modo a perfeccionar esta fragmentación y esta soledad de cada uno frente al mundo digital. De algún modo se perfecciona con esto que decías vos recién. La máquina y yo en un vínculo. Te pregunto, me contestás, te pregunto, me contestás, como un oráculo. Son como extensiones de nuestro cuerpo. A los que nos gusta la ciencia ficción en el cine, de alguna manera son aparatos que son parte de nosotros, son extensiones, son parte de nuestra memoria. Antes, los estudiosos, parte de nuestra memoria eran los libros, la biblioteca. Eso era parte de nuestras extensiones mentales. Hoy, por supuesto, siguen siendo los libros, pero el celular, mi computadora, las bases de datos que tengo son parte de mí, son lo que yo sé de alguna manera. Yo nunca fui muy bueno en memorizar cosas. Quizás por eso no estudié Derecho. Era bueno para otras cosas. Y bueno, de alguna manera estos archivos, estas bases de datos, ayudan a tener la información a mano para tomar decisiones correctas. Algo importante en donde la filosofía está siempre presente en esta discusión es que si vos, cuando interactúas con estos modelos de lenguaje, sabés que te contestan siempre. Siempre tienen una respuesta. Nunca te van a contestar prácticamente, no sé, o voy a pensarlo, o te contesto más adelante porque esto no lo sé. En filosofía, el ser consciente de no saber es algo que arranca desde los inicios de la filosofía. Entonces, un problema en la interacción humano-modelo de lenguaje es que los modelos de lenguaje quieren saber siempre. Claro. Y vos no. Eso te da un plus, porque tu duda, el darte cuenta que quizás no sepas o que no tenés información precisa o la necesidad de contestarme algo, es lo que te hace humano, es lo que te caracteriza como alguien inteligente, alguien que puede dudar de cualquier cosa que tiene por delante. Entre tanta incertidumbre y, si se me permite, tanta oscuridad, hay un aspecto muy claro y muy luminoso que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, y es las aplicaciones en salud. Ahora, eso también tiene una contracara, que es el transhumanismo. O sea, esta idea de supremacía tecnológica que se propone
algo que uno firmaría tranquilamente en este momento, que es derrotar a la enfermedad, derrotar al sufrimiento, combatir la vejez, incluso derrotar a la muerte. Y ahí ya me empiezo a poner un poquito incómodo porque empiezan justamente las preguntas filosóficas. La vida tiene sentido a partir de que hay una finitud, de que hay una muerte en el horizonte. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Tremenda es la perspectiva. Mientras hablabas, me venía a la mente que hay una revista importante de filosofía que se llama Sintés, que publicó este año un trabajo, no me acuerdo ahora el nombre del filósofo, en donde armaron un dataset con la obra completa de tal filósofo. Y entonces entrenaron un modelo de lenguaje en donde el modelo está entrenado finamente como para contestar, como si fuera él, dada la obra y dado lo que han hecho. Entonces imagínate, obviamente esta persona es contemporánea, vive, es relativamente joven, pero cuando esa persona ya no esté con nosotros, como pasa con todos nosotros, el modelo de lenguaje va a seguir funcionando. Potenciales alumnos en el futuro le van a poder seguir preguntando y él va a poder seguir contestando, o de alguna manera él. Bueno, estos son nuevos desafíos a los que nos encuentra este desarrollo tecnológico. Por supuesto, la repregunta ¿es él el que contesta? Una respuesta, como decíamos al principio, es desde una perspectiva, no es él el que contesta. Y desde la tercera persona, o sea, desde la conducta de las cosas que yo observo cuando me contesta, y bueno, de alguna manera es él. Claro. Pero ahí aparece algo de nuestra humanidad. Nuestra humanidad tiene la capacidad de decidir. Parece que las máquinas solo pueden elegir, y decidir y elegir no es lo mismo. Una cosa que no charlamos son sentimientos que yo tengo acerca de esto que está pasando. Y lo ligo con lo que me estás preguntando. Yo me formé haciendo inteligencia artificial tradicional. ¿Qué quiere decir? En la inteligencia artificial tradicional, vos tenías las computadoras, como las conocés, y los que hacíamos este tipo de cosas, eventualmente aprendíamos programación, dábamos un conjunto de reglas explícitas y el programa ejecutaba determinadas actividades. Esa es la manera tradicional, desde Turing hasta prácticamente nuestros días. Por supuesto, hay gente que sigue trabajando muy bien en esta área. Pero un día llegó la generativa. Exacto. Pero los modelos de lenguaje cambiaron todo. Y si vos me hubieras hecho esta entrevista hace algunos años atrás y me preguntabas qué iba a pasar, lamentablemente te tengo que contestar que yo te hubiera dicho, esto no va a funcionar, no puede funcionar. No puede funcionar porque no va a funcionar. Porque si uno sabe cómo se diseñan estas arquitecturas, cómo se hace esto, alguien conservador que partía de otras ideas, no podía ver el cambio, no iba a funcionar, no iban a haber inferencias correctas, etcétera, etcétera. Sin embargo, funcionó. Esto es importante a la hora de hacer una evaluación de lo que está pasando. Estos modelos funcionan de manera distinta. Como sabés, la probabilidad es algo esencial al funcionamiento de los modelos. Y entonces, las respuestas que dan no son las respuestas mecánicas que nosotros te podríamos haber dado utilizando modelos de vieja generación que utilizan sistemas de programación con reglas explícitas. No es eso. O sea, no es lo mismo googlear que promptear. Lo que pasa no está bajo control de nadie. Por eso yo te hubiera dicho esto no va a funcionar, porque yo estaba acostumbrado a programar. Todo estaba bajo el control del programador. En cambio, en estos modelos, el resultado emerge de una arquitectura compleja que no está bajo control. El problema de esto es, volvamos al tema Cuando hablas de eso, hablas de las redes neuronales. Sí, claro. Y el problema de esto es, volvamos al tema de la medicina. Yo voy al doctor, le pregunto qué tengo. Por supuesto, el doctor me va a decir algo y yo voy a confiar. La manera en confiar, seguramente confío porque está en una institución respetable, confío porque sé que su título fue obtenido en otra institución respetable, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, si me dice algo muy importante respecto de mi futuro, seguramente yo le voy a preguntar por qué. Y él me va a dar una explicación. El problema con estos modelos es que pueden ser muy efectivos, pero no necesariamente me den explicaciones. Claro. Yo como paciente, muchas veces, no solo quiero que me digan lo que tengo y cómo tratarlo, sino que me den una justificación de cómo se llegó a ese resultado.
Y esto es lo que se está empezando a desarrollar. Vos viste que los modelos argumentativos, los que están saliendo este mismo año, parece mentira porque todo pasa rapidísimo, te hacen simulaciones de cómo están argumentando en los pasos intermedios. Algo así como justificaciones acerca de cómo después ellos mismos elaboran la respuesta. Eso es porque gran parte de los consumidores no se contentaban con la idea de son efectivamente buenos. Incluso son mejores que este médico en lo que respecta a la probabilidad. Este médico acierta de 10 casos, 7. Eso es altísimo. Pero por supuesto, desde nuestro punto de vista queremos que acierte con nosotros. Y en particular... Querés ser uno de los 3. Exacto. Y en particular, si hay un modelo de lenguaje que funciona mejor, puede ser, pero siempre va a haber un resto de 2 que le va a ir mal. Y entonces yo prefiero que me contesten ¿por qué? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Eso es lo que hemos hecho los lógicos desde el principio de la historia de la humanidad. Contestamos por qué llegamos a estas conclusiones. Déjame que vuelva sobre el transhumanismo, porque me interesa mucho tu punto de vista sobre esta idea del vivir para siempre. Nos dicen, los que están en ese tema, que la persona que va a vivir 200 años ya nació, ya está entre nosotros. Es un bebé, es un pibito, pero ya hay una persona que va a vivir 200 años. ¿Qué te genera eso? Pensemos que en realidad en la historia de la humanidad de un poco más de larga duración que nuestras vidas, esa idea no es tan extraña, porque como sabés, antepasados nuestros vivían muchísimo menos tiempo que nosotros. Hay como 2 preguntas, ¿no? Una cosa es si me dicen a mí o te dicen a vos que vas a vivir el doble de lo que hubieras pensado vivir. Eso es un asunto. Otra cosa es si, en tercera persona nuevamente, sabemos, haciendo ciencia, que va a haber personas que van a vivir más tiempo y eventualmente van a ser educadas bajo la expectativa de vida de van a vivir más tiempo. Cuando yo era chico, más o menos me decían, bueno, no sé si explícitamente, pero uno sabía que iba a vivir 70 años. Bueno, la expectativa fue más alta. El asunto es si te duplican la cantidad de vida. La clave además está en cómo vivís, la cantidad de vida de vivir. Por supuesto, si la salud, si tus facultades físicas, etcétera, etcétera, están bien, es una cosa. Si te estiran tu vida el doble, aunque parezca extraño, tu respuesta o mi respuesta seguramente sería, bueno, depende en qué condiciones. ¿Y cómo se ordenan las sociedades que nos cobijan para gente que viva esa cantidad de años? Imagínate las redefiniciones en el sistema de salud, en el sistema jubilatorio, etcétera, etcétera. Trabajar hasta cierto número de edad está pautado más o menos por el estándar de vida de una sociedad y cuánto es la expectativa de vida general. Esto genera conflictos, claro. Obviamente. Va a generar muchos conflictos si eso pasa. Eduardo, vos me decías hace unos minutos que hace 3 años y pico, 4 años decías esto no va a funcionar. Ahora nos dicen que la que viene es la inteligencia artificial general. Esa inteligencia artificial que incluso tiene la capacidad de tener cierto grado de conciencia. ¿Va a funcionar? Ya me quemé una vez, así que no te voy a decir que no va a funcionar. Pero es inquietante. Hay que ser más cauto que lo que yo era en algún momento. Y ahora estamos en el medio. En ese momento realmente no funcionaba. Uno usaba esto de manera preliminar y funcionaba mal. Entonces, podría ser racional lo que hice en ese momento. Hoy, viendo cómo funcionan estas cosas, me parece que uno tiene que ser cauto y te debería contestar, la verdad que no lo sé. No lo sé no significa que no estemos trabajando para entender qué puede pasar, cómo puede pasar y si pasa, qué hay que hacer. ¿Y qué riesgos ves en una inteligencia artificial con conciencia? No sé si va a haber una inteligencia artificial con conciencia, eso lo aclaro. Soy más propicio para hablar de inteligencia a pensar, como yo te decía antes, en tercera persona. Si querés, más fácil conductísticamente. Vos, también hacemos eso con humanos, ¿sí? Yo observo lo que haces, observo tus emisiones, las analizo y te contesto. Eventualmente podemos estar en acuerdo o en desacuerdo bajo determinadas cosas. Si estamos en desacuerdo, sabemos que algunos desacuerdos van a perdurar y otros no. Y yo voy a tratar de convencerte y te voy a dar razones. Ahora bien, ¿qué estás pensando simultáneamente a lo que está pasando en este momento? Yo no lo sé.
Por supuesto, te atribuyo ciertas creencias. Y vos me podés atribuir a mí ciertas creencias. Seguramente te estás preguntando, ¿estará cómodo? ¿No estará cómodo? Etcétera, etcétera. Pero eso vos no lo vas a saber. Por supuesto, me vas a preguntar y yo te puedo contestar. Incluso si te contesto, no lo vas a saber. Claro. Entonces, si nos quedamos en ese plano, tenemos seres que imitan muy bien lo que está pasando entre nosotros dos. Bien. ¿Algo más? Por ahora no. Te voy a hacer dos últimas preguntas que de algún modo apuntan a lo mismo. La primera es, ¿qué es lo que te da temor o inquietud de todo esto que está pasando? Lo que me da más temor es que la Argentina se quede retrasada en toda esta carrera. Es un momento muy importante en donde hay que tomar decisiones muy importantes. Y la brecha entre los que pueden invertir en esto y los que no podemos invertir en esto es muy grande. Y hay que tomar decisiones ya. Brasil, Chile están tomando decisiones, Argentina no. Y no se puede perder tiempo. Entonces lo que me da temor es que se amplíe la brecha entre países o regiones en donde efectivamente se usa esto, se entrena esto y se usa correctamente y se toman decisiones para bien o para mal, y países en donde estamos afuera de esta decisión. Eso me preocupa mucho. ¿Y qué te da esperanza? Me da esperanza que tenemos recursos humanos formados y que estas cosas son tales que, al ser tan vertiginosas, quizás en algún momento nos podemos subir al avión o al tren y recuperar el terreno perdido. Me da esperanza eso. Formar recursos humanos es lo más difícil y Argentina está preparado para todo esto. Me da temor todo lo que hablamos. O sea, me da temor qué va a significar inteligencia, qué es inteligencia. ¿Habrá alguna vez un artefacto de este tipo que tenga algo parecido a la conciencia? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué valores tendrá una sociedad en donde esto pasa? ¿Se acentuará la idea de lo único que importa es el dinero? ¿Se acentuará la idea de la cultura importa poco? ¿Crear buen cine importa poco? Vos hablaste de la era digital en la que estamos. ¿Se acentuará esta idea de todo hay que consumirlo en 10 segundos? A mí eso me preocupa. Yo veía cine soviético de 3 horas y media. Y me gustaría que la gente siga haciendo esas cosas. No todos, pero algunos. Entonces me preocupa esa transformación. Se hará todo lo posible para que los que estamos preocupados intentemos mostrar una alternativa a el camino uniforme. En democracia, lo que importa es que haya muchos caminos, pluralidad, distintos enfoques. Eduardo, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Me sentí muy cómodo. Te explicito lo que no pudiste ver en primera persona. Gracias.